Bueno, siguiendo pues con los puntos subsiguientes de este tema, nos tocaría hablar de las pruebas en los procesos escritos. Bueno, yo creo que hemos hablado suficientemente de las pruebas en los procedimientos escritos y los sistemas que rigen el régimen probatorio en otras leyes. Ustedes saben que en nuestro país tenemos leyes, hay normas, leyes generales procedimentales, pero hay leyes especiales y leyes orgánicas, o orgánicas y especiales, como vamos a jerarquizarla bien, que tienen normas procedimentales propias. Traigo en mis manos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos del 1 de julio de 1981. Esta ley, en su artículo 58, estamos hablando del procedimiento en vía administrativa, ¿entiendes? La que emite actos de efectos generales y actos de efectos particulares. O sea, ley del procedimiento administrativo en sede administrativa, por eso que es Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, que se complementó después de muchísimos años con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Son dos leyes que se compaginan una con la otra. Pudiéramos decir que esta es la parte del derecho sustantivo y esta es la ley que contiene, bueno, aparte del derecho sustantivo administrativo hay muchas, pero que además contenemos que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo rige el proceso contencioso. Pero como en vía administrativa también hay procedimientos, el artículo 58 de esta ley de procedimientos administrativos, la LOPA, dice: los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Entiéndase que ese Código de Enjuiciamiento Criminal fue sustituido por el Código Orgánico Procesal Penal u otras leyes. Quiere decir que para el legislador del año 81 solamente son permitidas las pruebas legales. Las pruebas libres no eran en ese momento objeto de ningún pronunciamiento por ley. Pero fíjense bien que como ley, como órgano primario o como sucesivos en el artículo 58, en el contencioso administrativo es el Código Civil, el Código de Procedimiento y el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes. O sea, quiere decir pues que este procedimiento que ustedes deben conocer por la materia en particular, tiene pues la remisión analógica de qué medios de prueba pueden ser utilizados. La ley orgánica o la novísima ley orgánica del contencioso administrativo, y digo novísima porque toda ley del año 2010 de apenas 10 años es una ley nueva. Si ustedes entienden pues que en este contencioso, muy bien lo saben ustedes por la materia en particular del contencioso que ustedes ven en este semestre, existen tres tipos de procedimientos: los procedimientos de primera instancia, de los contenciosos de contenido patrimonial, los contenciosos que buscan la nulidad o la interpretación de la controversia administrativa de las normas de actos administrativos de efectos generales particulares, y el procedimiento breve, relativo a los servicios públicos, que hoy debería estar muy de moda, debería estar de mucho uso por los tribunales de municipio, porque todavía no se han creado los tribunales contenciosos administrativos de municipio. Lo importante destacar aquí, en este procedimiento de primera instancia del contencioso, de las demandas del contencioso de contenido patrimonial, recuerden ustedes la jerarquización de los procedimientos de contenido patrimonial. Más de 70.000 unidades tributarias van para la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, menores a 70.000 a la Corte Primera y Segunda, y aún de menor jerarquía o de menor quantum a los tribunales superiores contenciosos administrativos. El artículo 62, referido en materia de el lapso de pruebas, dice en materia de los procedimientos administrativos de contenido patrimonial que el lapso de pruebas será de 5 días, ¿ok? Luego de que se haya producido la contestación de la demanda. Y por supuesto tendrán 5 días de promoción, 3 días de convenimiento o oposición, como ustedes muy bien saben, y 3 para que el juez admita, y 10 días para la evacuación. Las pruebas, cualquier tipo de pruebas de las conocidas en el Código Civil, en el Código de Procedimiento, en el Código Orgánico Procesal Penal, etc. En cuanto a las partes, no solo promuevan medios de pruebas que no requieren evacuación, se suprimirá el lapso previsto para tal fin. ¿Cuáles son esas pruebas que no requieren evacuación? Hasta ahora, la única es la prueba documental. O sea que si las partes promueven
documentales en este procedimiento, no se abrirá la evacuación. No tendría sentido la evacuación porque las pruebas documentales por sí solo se valen. En el procedimiento del contencioso referido a la nulidad e interpretación de actos de efectos generales y efectos particulares, el referente a la materia probatoria en particular, dice que hay una audiencia de juicio, que en esa audiencia de juicio, luego después dentro de los 5 despachos siguientes a la fijación de esta audiencia, deberán concluir las partes y los interesados y será celebrada dentro de los 20 días de despacho después. O sea, si luego de notificada la parte contraria o la parte demandada, el tribunal, al aceptar el alguacil al consignar la citación, el tribunal va a fijar una audiencia de juicio que no podrá, tendrá que fijarla, por supuesto, dentro de los 20 días de despacho siguiente. Cualquiera de esos días el tribunal lo fijará. Y en esa audiencia, dice el artículo 83, podrán las partes hacer posiciones juradas y también podrán promover las pruebas que consideren pertinentes. Desde los 3 días siguientes a la audiencia de juicio, el tribunal las admitirá, por supuesto, habiéndose convenido primero a la presentación o la oposición de esas pruebas, luego la misma audiencia oral, y el juez nuevamente el juez las admitirá. Y hay 10 días para evacuar las pruebas del procedimiento, de este segundo tipo de procedimiento que está vigente en la Ley Orgánica del Contencioso Administrativo. Y no se abrirá prueba si las pruebas promovidas por las partes sea necesariamente la prueba, como hemos dicho, la prueba documental. En relación al procedimiento breve, como hemos dicho antes, este procedimiento es referido a contenidos de servicio público. Y si esta figura tiene luego de las notificaciones, se fija la audiencia de juicio, el juez puede dictar medidas cautelares y estas cautelares. Y el juez en la audiencia oral va a verificar pues que tiene que haber ofrecimiento de pruebas. ¿Okay? Y por supuesto aquí se van a evacuar las pruebas que a bien tengan las partes haber ofrecido en el procedimiento, entiéndase que un procedimiento bastante breve, bastante reducido, que prevé la Ley Orgánica del Contencioso Administrativo. Hace rato cuando hablábamos del procedimiento oral al principio del tema, se hacía referencia a la Ley de Tránsito Terrestre. Y la Ley de Tránsito Terrestre hace aquí también un contenido en particular, porque yo decía cuando hablaba del inicio del tema, de este tema número 7, que el procedimiento oral se aplicaba en algunas leyes y hacía referencia a la Ley de Tránsito y específicamente en el artículo 212, dice que la acción civil, ¿okay?, para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se hayan ocasionado daños a personas o cosas, será establecido en el juicio oral del Código de Procedimiento Civil. Quiere decir entonces que el procedimiento para dilucidar los daños y perjuicios ocasionados a cosas o a terceros, daños y perjuicios a cosas y a terceros, ¿ok?, será dilucidado, se verá sustanciado por el procedimiento oral del artículo del Código de Procedimiento Civil, e igualmente también podemos hacer referencia del artículo, como bien dice acá, el mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de daños cuando ha habido una acción penal. Y usted sabe muy bien que el 413 tiene, a partir del 413 del Código Orgánico Procesal Penal, hay un procedimiento breve, bien sumario, para los daños ocasionados. Recuerden ustedes, bachilleres, que toda acción penal lleva una acción civil de daños. Toda condena penal conlleva una acción civil de daños, y por eso que el 413 le da competencia al mismo juez penal que conoció del juicio penal para que sustancie a partir del 413 del Código de Procedimiento esta figura de los daños en sede de jurisdicción penal. En materia del procedimiento del control de arrendamiento de vivienda, o sea, de demandas de desalojo,
hay aquí un procedimiento oral que es el conocido, no hay duda, por el procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil, y hay un lapso de prueba, pueden ser utilizadas cualquier tipo de prueba, sí, con la diferencia que en el juicio oral de este procedimiento se reduce a 10 días si las pruebas promovidas son documentales. Hemos visto en el texto del contencioso administrativo que no, que si la prueba es oral no habrá lapso de evacuación. Aquí, en este procedimiento, el lapso de evacuación se reduce, como hemos bien visto, si es prueba documental, a 10 días la evacuación de la prueba. Pero este texto remite pues, en concreto a la figura del procedimiento oral. Igual hace para la ley de regulación de arrendamiento de inmobiliario de locales comerciales. Este texto también remite al procedimiento oral previsto, como bien tenemos aquí, en el artículo 40 desalojo y provisiones, exactamente, el procedimiento oral del Código de Procedimiento Civil, aquí en el 43 siguiente. El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de servicios o afines será competencia de la jurisdicción civil ordinaria por la vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión. Entonces, fíjense bien, vuelvo a insistir en que es menester que ustedes conozcan el procedimiento oral que yo comenté solamente desde el punto de vista de la figura de la materia, probatoria y no de materia procedimental. En la ley orgánica de la materia del procesal del trabajo, a partir del artículo 69, habla pues de los medios de prueba de su promoción y evacuación, y el artículo 70 dice, son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determinen la presente ley, el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y otras leyes de la República. Quedan excluidos las pruebas de posiciones juradas y el juramento decisorio. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica Procesal del Trabajo crea la figura de la prueba de declaración de partes. Y la prueba de declaración de partes está contenida acá en el artículo 103 del Código de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Dice, en la audiencia, y por supuesto, recuerden ustedes, que la Ley Orgánica de Protección de Niñas y Adolescentes es, su analogía es remitirla a la Ley Orgánica de Procesal del Trabajo. Quiere decir que la génesis de la Ley de Protección de Niños y Adolescentes tiene su nacimiento, tiene su copia, vamos a decir su analogía, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y por eso es que en la Ley de Protección, en el procedimiento de protección, se verifica el medio de prueba llamado declaración de parte, como aquí en materia laboral. Dice el 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: en la audiencia de juicio, las partes trabajador y empleador se consideran juramentadas para contestar al juez de juicio las preguntas que te formule y las respuestas que aquellos tendrán como una confesión sobre los asuntos que se le interroga en relación a la prestación del servicio, en el entendido que responde directamente al juez de juicio, y la falsedad de las declaraciones serán consideradas como irrespeto. Recuerden cuando hablábamos de la inversión de carga de prueba en el tema número 4, yo hacía referencia a la relación en particular de la relación laboral. O sea, no como dicen algunos folletos o pasquines por ahí que dicen que en materia laboral siempre habrá inversión de carga de prueba que le corresponderá aprobar al patrono. No, es en particular relativo a la prestación del servicio, que es lo que la carga de prueba que se invierte, porque el trabajador alega que trabajó y el patrono es que le toca demostrar si en realidad el trabajador no era empleado de la empresa que representa. Y de hecho, la declaración de parte es un medio de prueba que se utiliza para demostrar, entre otras cosas, la figura de la relación laboral. Seguiremos hablando en el próximo segmento.